Un problema en la comunicación, recordamos... Bastante duros. Ahí está. ¿Carla? ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí. ¿Me reciben bien? Ahí sí. Bueno, decíamos que hoy, en la tarde de hoy, después de los dichos de Elisa Carrió, la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que no le bajaron el tono a la disputa. Ricardo Alfonsín, ¿qué opina usted de lo que dijo Carrió? ¿Le parece una provocación? ¿Qué le parece? Mire, Carla, yo no me voy a enganchar en esa discusión que no aporta nada a la solución de los problemas de los argentinos. Solamente voy a decir que las expresiones, las palabras utilizadas por Carrió de ninguna manera reflejan la relación que el partido ha tenido con el resto de las fuerzas hacia adentro de Cambiemos. Ustedes saben que yo he tenido una visión muy crítica acerca de lo que ha sido la actitud de la conducción de la Unión Cívica Radical respecto de Cambiemos. Pero esa ha sido una decisión de la Unión Cívica Radical, nadie le ha impuesto nada, nadie lo ha controlado, nadie le ha exigido que haga eso. Esa es una decisión equivocada, muy equivocada desde mi punto de vista. No contribuía como podía haber contribuido la Unión Cívica Radical con su silencio y casi actuando como si no tuviera diferencias de manera crítica con el gobierno del PRO. Pero esa es una decisión de la que tienen que hacerse cargo los propios radicales. Leonora te está escuchando. Bien, Ricardo, ¿cómo? Leonora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Un gusto escucharlo. Muchísimas gracias por su tiempo. En primer lugar, preguntarles si lo que dijo Elisa Carrió es un reflejo de la relación de Carrió con la Unión Cívica Radical, sobre todo cuando ella dice que antes en la convención repartía empanadas y ahora está, por otra parte, manejándolos. No es eso, no, lo dije recién, no refleja para nada las palabras utilizadas por ella, la relación que existe entre el ARI y la Unión Cívica Radical, la relación que existe entre... No, digo entre Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical, personalmente. La doctora, no existe no refleja para nada. Creo que ella misma dijo que había dicho eso en broma. Bueno, pero hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, sobre todo en momentos tan complicados. Yo estoy preocupado por... Ustedes saben que yo he tenido también... mi opinión acerca de las políticas del gobierno, diferencias profundas con el gobierno. Y sin embargo creo que en este momento es necesario que todos actuemos con mucha responsabilidad para ver si en conjunto las fuerzas políticas primero y luego los sectores del trabajo y la producción pueden encontrar o llegar a acuerdos para enfrentar este año y medio que queda de gestión sin mayores sobresaltos. Me parece que esta es la principal responsabilidad de la política, por lo menos. Y debemos estar obsesionados y concentrados en esa tarea, no en discutir estas cosas que no tienen ninguna relevancia, que no le interesan para nada a la sociedad, y en lugar de tranquilizarla le debe preocupar más estas discusiones. Ahora, Ricardo, ella dijo que la alianza está asegurada. ¿Usted cree que este tipo de dichos, este tipo de exabruptos no ayudan a que la alianza esté realmente asegurada? No son los más prudentes, desde luego, pero yo creo que lo que asegura mucho al acuerdo, Cambiemos, es la posibilidad de que se discuta hacia adentro de manera responsable, de manera constructiva, que cada una de las fuerzas haga oír su opinión antes de que se tomen las decisiones. Y esto es lo que yo le he reclamado a mi partido. En definitiva, es lo que el propio partido, cuando se logró este acuerdo, se había comprometido a hacer. No sé por qué razón no lo ha hecho. Les cuento que porque creía que era lo mejor. Desde mi punto de vista eso no era para nada lo mejor, no era lo que más ayudaba al PRO, ni lo que más ayudaba a los argentinos. Pero la suerte de la alianza dependerá de los resultados de la gestión. Y los resultados de la gestión, de los contenidos, de las decisiones. Y yo creo que van a ser mucho mejores, y la Unión Cívica Radical debería pensar lo mismo, por lo menos sus dirigentes, por algo militan en la Unión Cívica Radical. Digo, van a ser mucho mejores si el partido es capaz de, equilibrar un poco ideológicamente la gestión. Ahora ella dijo que ahora se encuentra con una ex miembro que los maneja desde afuera. ¿Es cierto? ¿Usted cree que los maneja desde afuera? Sí, no tiene nada que ver. La relación entre las distintas fuerzas de Cambiemos no puede ser definida en esos términos, de ninguna manera. Yo no responsabilizo al PRO por las cosas que haya hecho la Unión Cívica Radical, y no lo responsabilizo ni al PRO ni al ARI, porque no han sido ellos los que nos han impuesto esta actitud, desde mi punto de vista equivocada. Ha sido la propia conducción de la Unión Cívica Radical la que, creyendo que hacía lo mejor, adoptó estas posiciones.
pero sin que nadie se lo exigiera. No, eso es un chiste que si no tuvo una segunda intención no es demasiado prudente en estos momentos, ¿no? O sea, ¿usted no cree que Elisa Carrió maneje desde afuera a la Unión Cívica Radical? Pero no creo que nadie crea eso. No creo que nadie crea eso, sinceramente. Es lo que ella dijo. Al contrario, ha tenido bastante mala relación con el partido, ya lo sé. Pero usted me pregunta si yo creo eso. Yo digo que yo no creo que nadie crea eso. Bien. Ahora también... No creo que nadie sinceramente crea eso. Hemos tenido relación bastante complicada. Ahora también en otra parte de sus chistes que hizo allí en este encuentro de empresarios, él los trató también de misóginos a los radicales. Bueno, a ver, yo creo que misógina es la cultura argentina, no creo que es una cultura machista. Y bueno, todos tratamos de corregir esas cosas y me parece que en los últimos años se están produciendo cambios importantes también a nivel cultural y se ha generado una mayor conciencia acerca de la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres y por la igualdad de las mujeres y todavía nos falta muchísimo. No creo que en el partido hay de todo como en el resto de los partidos políticos. Y ahora, Ricardo, ¿usted la escuchó a Elisa Carrió? No la escuché, me sorprendieron a la mañana muy temprano llamándome para preguntarme por estas declaraciones y dije, bueno, lo mismo, que esto no me parecía que era lo que debía hacernos perder tiempo, ¿no? Que yo prefiero trabajar, mire, sinceramente les digo, sinceramente, para ver si podemos encontrar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, las más representativas, el que no quiera que no participe en esta tarea, pero me parece que el gobierno debería de poner actitudes que tuvo hasta ahora, convocar a un diálogo a todas las fuerzas políticas. Me parece que la Iglesia podría ayudar mucho para esto. Claro que hay muchos que no les gustan los consensos, sobre todo a los que quieren ser los únicos que influyen en las decisiones de los gobiernos. Yo creo que los problemas que tenemos los argentinos, no solamente en esta coyuntura, los problemas que tienen los países latinoamericanos son tan graves que requieren de acuerdos parecidos a los que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial los partidos políticos en Europa, los sectores de la producción y los sectores del trabajo. Lamentablemente en la Argentina el consenso y los acuerdos tienen mala prensa. ¿Usted cree que a Carrió no le gustan los consensos? Creo que no comprende la importancia que tienen los consensos en la política en general y sobre todo en países como los nuestros que tienen problemas difíciles de resolver, difíciles de acertar con la solución y que desde mi punto de vista se pueden encarar con más chance de éxito si somos capaces de ponernos de acuerdo entre las principales fuerzas políticas y postergamos por un tiempo las discusiones respecto de lo electoral, porque tengo la impresión de que esto es lo que domina hoy la actitud en las diferentes fuerzas políticas, incluso en la oposición, la preocupación por lo electoral. Yo creo que debemos demostrarle a la sociedad que nuestra principal preocupación tiene que ver con la inflación, con el desempleo, con la deuda, con las tarifas, con los problemas severos que tenemos. Y no solo con resolver estos problemas, sino con evitar que se produzcan otros. Que tampoco es tan fácil evitar que se produzcan otros en un clima de cambio de expectativas. Ricardo, lo invito a que la escuchemos a Elisa Carrió brevemente, que es lo que decía allí en Entre Ríos. Sí. Si gana Macri, gana la República y gano yo. Y yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna. Yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. Simplemente me llama la atención, sinceramente les digo, que se le dé la relevancia a este tipo de dichos, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y que todo el mundo sabe que no tienen nada que ver con la realidad. Es como si quisieran tirar un hueso para que la gente discuta de otras cosas, que no discuta de las cosas más importantes. Me llama la atención realmente. Ahora, Ricardo, todos sabemos el peso que diga político, algo así. Digo, el peso político que tiene Elisa Carrió, ¿no?
el peso, perdón, ¿de qué? Nada, que todos sabemos ¿El peso de qué? El peso político que tiene Elisa Carrió, la fuerza que tienen sus palabras, por eso justamente caen de esta manera, ¿no? De hecho, la propia Unión Cívica Radical sacó un comunicado muy enojada. Sí, bueno, está bien que cada uno conteste como quiere, pero precisamente cuando uno tiene influencias en la sociedad, bueno, tiene que actuar con mucha prudencia, con mucho cuidado, sobre todo en momentos difíciles que no están para andar haciendo chistes. Ella misma ha aclarado hoy que es un chiste, yo no sé si han leído ustedes, a mí me ha aclarado que es un chiste, pero la verdad que no hubiera sido necesario que aclarara nada si no se le hubiera dado una trascendencia que no merece el episodio. Ahora, uno puede... Sí, hace un ratito hablábamos con Atilio Benedetti, opinaba de la misma manera que usted, decía que él lo vivió como un tono de chiste, él estaba allí en la misma convención. Sin embargo, después Elisa Carrió escribió un tuit hablándole directamente al presidente de la Unión Cívica Radical, hablamos de Alfredo Cornejo, en donde habla con él en términos realmente muy duros. Le dice: mil disculpas, Cornejo, es una vieja broma que hago hace 20 años que hace reír a la gente, solo que quizás no la recordás porque en esa época estabas en el kirchnerismo. Bueno, esa es otra discusión, pero yo, por eso digo esto, a ver, ¿qué creen ustedes que dice la sociedad cuando ve estas cosas? ¿Qué creen que piensa? De Cambiemos, de los dirigentes políticos. ¿Qué creen que piensa la sociedad? Yo no me quiero enganchar en esta discusión y quiero decirle a la sociedad que la inmensa mayoría de los dirigentes políticos están preocupados por otras cosas, no por este tipo de episodios que no merecen atención. Ahora, si nosotros atendemos tanto a esto, eso habla más de nosotros y no demasiado bien. Entiendo su punto, Ricardo, pero también por otra parte, Elisa Carrió fue votada con el 50% de los votos, ¿no? Entonces por eso toma tanta relevancia cada cosa que ella dice, y ella forma parte de una alianza que está gobernando en este momento. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver lo que dijo con los problemas de los argentinos, y yo creo que la gente no está esperando que hablemos de estas cosas y va a castigar a los que hablen de estas cosas, sean políticos, sean analistas, sean periodistas. La gente quiere que hablemos de otra cosa, de los problemas que le preocupan a ella, no acerca de cuál es la relación entre el ARI y la Unión Cívica Radical, entre la doctora Carrió y la Unión Cívica Radical. La doctora Carrió, que hace más de 30 años que se fue de la Unión Cívica Radical. Es cierto. Si me permiten, una duda. Quería preguntarle, Ricardo, ¿usted cree que puede haber cierto enojo por parte de Elisa Carrió con la Unión Cívica Radical directamente, teniendo en cuenta que en tiempos de cambio, como usted mencionaba recién, los comités de la UCR van a estar con luces, iluminados de verde, en tanto se apruebe la ley del aborto? Lilita Carrió se manifestó completamente en contra, enfáticamente en contra del aborto. ¿Cree que puede haber algún tipo de pelea en eso, algún enojo en eso? No sé, no tengo la menor idea, Carla. Tienen que preguntarle a ella si por alguna razón en serio está molesta con la Unión Cívica Radical. Yo soy muy respetuoso de todas las fuerzas políticas, no solamente de las que están en Cambiemos, y trato de tratarlas, incluso cuando hablo en broma, con el mayor respeto posible, porque procuro ser muy prudente, porque son instituciones que hay que respetar como el resto de las instituciones que tiene el país. Hay que ser muy respetuoso. Y hay que ser muy cuidadoso y muy prudente, muy consciente de las consecuencias que pueden tener palabras que por ahí uno dice sin segundas intenciones, simplemente por un chiste nada más. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno está en política, actuar con mucha seriedad. Totalmente. Ahora, Ricardo, yo comparto con usted esto que decía hace un rato, ¿no? Que a la gente realmente le importan muchísimos otros temas que tienen que ver con su realidad cotidiana, con la realidad de sus vidas, ¿no? Con si llegan o no a fin de mes y con muchísimos otros temas más. Lo cierto es que uno le pone el foco a esto porque justamente hoy en el gobierno está una coalición, y esa coalición Cambiemos tiene como parte a la Unión Cívica Radical, a la coalición cívica y al PRO. Entonces, cuando uno ve que existen rispideces dentro de una coalición, realmente no genera tranquilidad. Sí, claro que sí. A mí me preocupa además que no existan algunas rispideces también, que todo sea unanimidad.
Me preocupa que no haya debate y me gustaría que se hablara de estas cosas también. Porque cuando se conformó Cambiemos, se dijo que era un frente plural y se dijo que esta pluralidad hacía la riqueza de Cambiemos. El hecho de que se reunieran en un mismo frente fuerzas que piensan diferentes. Sin embargo, no ha habido debate hacia adentro de Cambiemos. Y esa pluralidad, que era un valor, dejó de serlo. Y parecía que la uniformidad era lo valioso. Y desde mi punto de vista fue un error muy grande y me gustaría que se señalara también como un problema que es necesario resolver para corregir algunas cosas, el hecho de que no se debata suficientemente en la Argentina. En la Argentina no se debate hacia adentro de Cambiemos como deberíamos debatir, ni siquiera se debate, salvo que llamemos debate a ofender y agredir a los demás, entre las fuerzas políticas. Recién hablaba de esta pluralidad en tiempo pasado, ¿no? Pero en el presente, ¿usted cree que existe esa pluralidad dentro de Cambiemos? Pero por supuesto, a ver, la Unión Cívica Radical es un partido diferente al PRO y diferente al ARI. Si fueran partidos iguales estarían formando parte de una misma institución. Sí, me refiero en cuanto a las decisiones, ¿no? No, en las decisiones, mire, en las decisiones no participa la Unión Cívica Radical. No, y no le responsabilizo al PRO. Mire, no hubo un acuerdo programático en Cambiemos. Y nosotros habíamos dicho que en el caso de que no nos tocara ganar las PASO, perderíamos ser tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones, antes de que se tomen las decisiones. Porque naturalmente expresar una opinión disidente después de que la decisión se tomó puede ser más complejo, antes de que se tomen las decisiones. Nunca se hizo esto. La Unión Cívica Radical nunca reclamó esto. Es más, actuó como si no tuviera ninguna diferencia con el PRO, como ni siquiera con la Unión Cívica Radical. Cuando era gobierno, la Unión Cívica Radical había sido tan acrítica, por ejemplo con Raúl Alfonsín. Bueno, eso no creo que ayude. Eso debería preocuparnos a todos. No creo que esas posiciones ayuden a resolver los problemas de los argentinos. Nadie es dueño de la verdad. Y la Unión Cívica Radical tiene mucho para aportar también, mucha experiencia y una visión distinta que podría enriquecer la calidad de la gestión. Bien, bueno, Ricardo, para cerrar, para despedirlo, justamente antes de todos estos dichos, la escuchábamos a la doctora Carrió aconsejando en realidad a la clase media a que dé más propinas para que de alguna manera se reactive la economía. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, no sé si era si una opinión personal, la opinión de un ciudadano o la opinión de un político. Como propuesta de la política me parece que no tiene demasiada envergadura, digamos, no vale la pena considerarlo. Yo quiero que entre todos realmente podamos recuperar la confianza. La sociedad está muy preocupada, muy angustiada y se ha producido un cambio en las expectativas de la ciudadanía respecto de la evolución de la economía, de la situación económica y su evolución, y teme que ocurran cosas graves. Entonces me parece que lo menos que podemos hacer es actuar con mucha seriedad para llevarle tranquilidad. Creo que si somos capaces de acordar algunas cuestiones centrales entre las distintas fuerzas políticas con el capital y el trabajo, podríamos recuperar esa confianza y dejar un poco para más adelante la discusión electoral. También a la comunicación le pido eso, que parece que es lo único que nos interesa debatir, cómo se va a posicionar un frente o cómo se va a posicionar otro, en lugar de ver cómo hacemos ahora para que las distintas fuerzas políticas sean capaces de llegar a acuerdos como los que se dieron cuando después del 2001 se produjo aquella crisis que requirió y las fuerzas políticas estuvieron a la altura de las circunstancias de acuerdos esenciales. Ha sido clarísimo. Junto con los sectores del trabajo y la producción, en particular el campo hizo un gran esfuerzo en aquella ocasión y para mí debería manifestar disposición a hacerlo ahora también. ¿Quiere decir que debería mostrar disposición de qué manera? De la manera que le sea reclamada. Veamos cómo evolucionan las cosas, pero me parece que todos los sectores, los que mejor están, tienen que tratar de hacer un esfuerzo durante estos momentos. ¿Usted estaría para de acuerdo tratar de evitar problemas mayores? ¿Estaría de acuerdo entonces con un freno en la quita de las retenciones a la soja? Ya cuando lo dijo el gobierno me manifesté, pero por supuesto que mis voces no salen comunicadas, pero manifesté, sí, dije que por supuesto tiene que ser dialogado y estoy seguro que el campo manifestaría si se lo convocara para dialogar sobre esa posibilidad, su acuerdo, luego de un debate se llega a la conclusión de que es necesario, como con la minería,
y como con el juego y con otros sectores que pueden hacer un esfuerzo mayor que el que están haciendo. Habrá que ver, distinguir, por supuesto, los distintos sectores de la economía. No todos tienen la misma capacidad contributiva. Hay sectores que tienen una capacidad contributiva muy superior a la que efectivamente, o que pagan muy por debajo de su capacidad contributiva, y hay sectores que pagan muy por encima de su capacidad contributiva. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, Carla, a vos.